Hola, buenas tardes para todos y para todas quienes nos estén escuchando. Como se estarán dando cuenta, no está hablando Daniel. Hoy estoy yo, Javier Rodríguez, porque bueno, nuestro querido compañero Daniel De Santis anda un poco pachucho, anda un poco flojo de salud. Vieron cómo están estos cambios de clima, ¿no? Tantas temperaturas hiper invernales y bueno, todo eso afecta. Todos y todas andamos medio con algún resfrío, alguna gripe y bueno, Daniel también, así que aprovechamos, le mandamos un enorme abrazo, un saludo muy grande, esperando su pronta recuperación. Y bueno, hoy vamos a estar aquí con Dayana, a quien la estoy viendo ahí operando. Buenas tardes, nos estamos saludando. Y primero que nada, bueno, como hace Daniel siempre, ¿no? Te pido por lo que son las redes, así todos quienes nos quieran escribir, todos y todas quienes nos quieran escribir, enviar mensajes, son más que bienvenidos y bienvenidas. Hola Javi, buenas tardes. Bueno, les mando también yo un saludo a Daniel, otro a Mauro también que también es parte de este programa. Y bueno, como dijiste, nos pueden escuchar por AM740, AM1570, también nos encuentran en radiorebelde.ar y nos pueden ver en YouTube a través de Radio Rebelde AM740. A quienes nos quieran mandar mensajes los pueden hacer a través del 11 26 90 8496 y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube y también en Instagram como @todoslosfuegosradio y en X nos encuentran como F-Fuegos. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Venimos charlando, ¿no? Ya desde hace varias semanas sobre cómo vienen pasando dos cuestiones en paralelo, ¿no? Por un lado están pasando cuestiones reales, concretas, que impactan en la economía, en la vida social, en el cotidiano de todos y todas. Y por otro lado están pasando cosas que solo le interesan a unos pocos y a unas pocas, que son quienes manejan los hilos del poder, ¿no? Que también tienen precisamente en sus manos los grandes medios de comunicación y vienen construyendo toda esta agenda de desvaríos, de cholulismo, de escándalos, ¿no? Y de toda una lógica de impacto a nivel de denuncias en clave moralista, con las cuales obviamente se está dispersando, ¿no? La atención y se corre el eje de las cosas que son relevantes a cosas que realmente son triviales y bastante inútiles. De hecho, podemos decir con total confianza que hoy no hay mayor diferencia en general entre ver un programa de opinión política o las declaraciones de algún senador, de algún diputado, de algún ministro, de algún secretario o alguna figura de Estado, incluyendo al propio presidente, y lo que es un programa de chimentos. Básicamente son la misma cosa y tienen el mismo impacto, básicamente, en la sociedad. Mientras que lo que realmente necesitamos, que son medidas concretas, ¿no? Acciones concretas, políticas públicas concretas en función de mejorar la calidad de vida de todos y todas, ¿no? La situación salarial, seguridad laboral, mejores servicios educativos, de salud, bueno, ni hablar el tema jubilaciones. Todo eso va quedando básicamente en un segundo o tercer plano, directamente ni forma parte de la discusión. Así que bueno, nosotros nosotras acá planteamos que algo de lo que viene sucediendo un poco con esta dinámica es esta cuestión, ¿no? Javier Milei accedió al poder, él y toda su horda, ¿no? de streamers, ¿no? De influencers y de otros y otras que forman parte de sus listas, ¿no? Y funcionarios, digamos, gente que venía con, entre comillas, una suerte de renovación de lo político, precisamente criticando a la política, a la cual denominaban la casta. Bueno, precisamente hoy la casta son ellos y ellas, y qué fácil y qué rápido que se han acomodado y se han adoptado, digamos, sus respectivas, ¿no? Costumbres, usos, hábitos, ¿no? Muy, muy lejos de estar pudiendo proponer algún tipo de solución concreta a los problemas reales, efectivos, ¿no? Materiales de todos y todas, y sí maneras de
reírse de lo que pasa, de las necesidades de nuestra sociedad, y llenarse los bolsillos de dinero por millonada, ¿no? Que es lo que están haciendo. Vamos a escuchar brevemente, unos minutitos, hablando al ensayista, periodista y hombre reflexivo, muy valioso, por cierto, Alejandro Horowitz, que hace poquitos días estuvo opinando en un programa y nos dejó un par de reflexiones, no solo sobre este gobierno, sino en particular sobre lo que es este momento político para pensar de nuestra situación en Argentina. El capitalismo es esto. La idea del capitalismo bueno contra el capitalismo malo, del capitalismo magnífico y amable. ¿Dónde existe el capitalismo magnífico y amable? Miremos, en Italia gobierna una semifascista, en Holanda tenemos la posibilidad de que los semifascistas pasado mañana lleguen al poder, en España los semifascistas. Estamos viendo que la derecha más derecha y arcaica no gobierna en dos lugares. ¿Y por qué creen ustedes que sucede semejante cosa? Todos se volvieron idiotas de repente. ¿Qué pasó? Les hicieron una lobotomía uno por uno. Pasó el capitalismo, eso pasó. Pasó el vaciamiento del discurso político. Pasó que en la maravilla a la que íbamos a ir, las promesas incumplidas de la democracia, decían nuestros amables contertulios, nos han llevado a esto. Y esto es lo que esto es. Por tanto, la pregunta de si hay otro camino que no sea este, es la pregunta relevante que estos pibes se esconden debajo de la alfombra. Y la respuesta es sí es posible otro camino. Pero para eso hay que dejar de blablear y de dejar de buscar el capitalismo bueno que no existe. Porque cuando miramos los Estados Unidos, descubrimos a Trump. Y cuando miramos a Biden, descubrimos a Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy sosteniendo simple y sencillamente que si esto continúa por esta ruta, y esto no es una gran advertencia de Alejandro Horowitz, es una obviedad estadística. El COVID-19 no pasó una sola vez. El milagro es que no pase todas las semanas. El modo en que este planeta está organizado, en que la bancocracia globalizada funciona, en que tienen el mismo programa para Taiwán, Londres, París y Neuquén, cuando el efecto no es igual, y cuando te toca un idiota que cree que puede hacer cualquier cosa mientras aplauden el incendio, es terrible. Y este es el debate ocluido, este es el debate que no aparece en La Nación Más, ni en ningún periódico, porque en lugar de hablar en serio, hablan en serie. Y entonces están los problemas y las discusiones políticas. ¿De qué se discute cuando se discute en política? Los cargos. Vos fíjate, nos hablan de la alianza del PRO con el gobierno. ¿Y en qué consistiría la alianza? En ministerios. Nos hablan de la posibilidad de un acuerdo político. ¿Y en qué consistiría el acuerdo político? En unos pesos. Ah, caramba, ¿te acordás en la época que nos explicaban que los negros votaban como votaban porque les tiraban unos mangos? Ahora votan así los gobernadores. ¿Y esto no nos impresiona? ¿No nos quiere decir nada? Esta es la calidad institucional de la sociedad argentina. Una catástrofe. No es que Milei viene porque él impone la catástrofe. Él es el nombre de una catástrofe en curso. Bueno, bastante, ¿no? Ahí yo siempre valoro mucho la palabra, ¿no? La capacidad descriptiva de Alejandro Horowitz, a quien recomiendo leer, que tiene bastantes materiales dando vuelta por ahí, libros varios incluidos,
Pero más allá de eso, fíjense en la brevedad de la exposición, la cantidad de conceptos que dejó vertidos, ¿no? Una reflexión general en torno a, bueno, qué fue de la promesa del capitalismo, ¿no? Como proyecto de desarrollo, como perspectiva de vida, como capacidad, digamos, de pensar un futuro deseable, ¿no? Que bueno, esto es lo que siempre se nos vende, y lo que estamos viendo es posiblemente el momento más degradante y degradado de lo que nos ha propuesto el capitalismo como modo de producción, como relación social, e incluso como perspectiva económica, porque si todo lo que nos propone es básicamente la destrucción de la capacidad productiva y laboral de nuestro país, en el caso nuestro de Argentina, y la única perspectiva del endeudamiento como posibilidad de algún nivel de desarrollo, que sabemos a todo esto, ¿no? Que precisamente no es lo que está pasando ni lo que va a pasar ni en lo inmediato, ni en el mediano, ni en el largo plazo, cuanto menos para nosotros y nosotras, ¿no? Aquí en Argentina. Entonces, es interesante pensar esta cuestión, ¿no? No es que Milei está viniendo a proponernos un horizonte y una perspectiva de degradación, sino que la degradación es la que nos ha llevado a Milei. Y entonces ahí es donde uno se podría preguntar, ¿no? Precisamente en un marco un poco más amplio, ¿no? Ya hemos cumplido 41 años del regreso de lo que se llama la democracia, ¿sí? Desde lo que fue el abandono de los militares en 1983, dejándonos en las condiciones en las que sabemos que nos han dejado, y donde se suponía que la democracia venía a superar y a mejorar todo aquello en lo que se había fallado, ¿no? La miseria, la pobreza, el desempleo, el endeudamiento, y sin embargo, 40 años después, 41 en este caso, mejor dicho, dejando de lado lo que fue la cuestión del genocidio, ¿no? Que llevó adelante la dictadura, los resultados que vemos, si tenemos que hacer una valoración sobre lo que es esta democracia representativa, burguesa, de partidos que son claramente representativos de los sectores que son los que dominan, ¿no? Los sectores del poder de nuestro país, y muy lejos, lejísimos, están de representar fielmente las necesidades, los deseos, los anhelos de todos nosotros y nosotras, precisamente nos hunde cada vez más. Es posiblemente quizás el peor momento de cada uno de todos estos sectores, ¿no? Me refiero, sea tanto para el peronismo como para la vertiente del PRO, como para los otros, los radicales y todos estos partidos después oportunistas con pretensiones clase medieras, pero que no son más que pequeñas pymes para la explotación a partir del rol político que tienen algunos sujetos que ocupan lugares en el Estado. No es más que eso, que una casta parasitaria, que bien estaba la crítica que hacía, ¿no?, en su momento Javier Milei, y que sin embargo, qué diferente que son las cosas, desde que era un columnista risible, ¿no?, de programas políticos, de economía y de lo que fuere, a lo que iba. No olvidemos que esto viene de antes, ¿no? Milei siempre estuvo también mechado ahí en programas de chismes y magazines de la tarde y ese tipo de cuestiones, donde ponía, digamos, toda la cuestión de la cuestión política y económica, la ponía en una situación tanto criticable como como dijimos antes, ¿no?, risible, básicamente, una pantomima de algo certero. La realidad es que ahora estamos viviendo esa pantomima, de hecho, y así estamos, ¿no? Los niveles de pobreza y endeudamiento son increíbles, y sin embargo, cuando uno ve los medios, cuando uno escucha radios, ve la tele, ve los canales de cable, incluso los diarios, que yo ya no sé a esta altura quiénes son los que por ahí pueden comprar y leer diarios, supongo que el grueso ya mira online, ¿no?, este tipo de cuestiones, porque ya es un lujo comprarse un diario en papel. ¿Y qué vemos? Titulares gigantescos
que todavía siguen hablando sobre el tema de el escándalo de Alberto Fernández, que bien sabemos que es, por supuesto, absolutamente condenable. Sin embargo, tiene un uso político. En este caso, aparentemente, bueno, hay todo un entramado que tiene que ver con el Grupo Clarín y con otros espacios que también se benefician de esto, y ocupa lugares, y aparecen videos, y se escuchan declaraciones, y un montón de cuestiones que básicamente ocupan ese lugar, ¿no? De dispersión, de correr el eje hacia cualquier otro lado. Esta semana hemos visto las primeras apariciones públicas del presidente de novio con Yuyito González. Esto es casi un multiverso muy extraño, ¿no? Muy confuso, ¿no? Donde se ve ahí al presidente yendo a programas de chimentos, o sea, para sentarse a hablar, ¿no? Sobre aumentos a jubilados, para sentarse a hablar de las condiciones laborales, para sentarse a hablar sobre cómo vamos a hacer con el tema del endeudamiento cada vez mayor que viene teniendo nuestro país, entre otras muchísimas prioridades. No nos olvidemos, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos charlando acá sobre esto. Aproximadamente 1,5 millones de chicos y chicas de distintas edades no están yendo a cenar, duermen con el estómago vacío, o cuanto menos saltean una de las comidas. Pero sin embargo, el presidente puede ir a estos programas a mostrarse, haciendo, gala ahí de supuestos amoríos, ¿no? Y este tipo de cuestiones que a quién le importan, ¿no? Cuando hay un chico que se está muriendo en la calle, cuando hay casi una persona por día muriéndose en la calle, de hambre, de frío, sin casa, realmente uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué sigue? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Y en estos días, además, un escándalo que es absolutamente desastroso, y lo venimos siguiendo, en relación a lo que fue la visita que hicieron 6 diputados y diputadas nacionales a genocidas condenados, ¿no? Entre ellos Astiz, como su referente más visible. Ha pasado de ser un escándalo que debería haber cuanto menos agitado a toda la política partidaria burguesa, si es que querían guardar las formas, pero sin embargo se ha convertido también en una suerte de gran hermano, ¿no? O una suerte así de reality de a ver quién queda y quién se va, porque en estos días lo que se viene viendo es precisamente que todos se acusan entre sí, todos vienen exponiendo, mostrando chats, fotografías, audios, donde cada uno se acusa uno con el otro, este sabía, este otro no sabía. Bueno, llegando hasta este finde, donde después de la semana pasada, el miércoles, si mal no recuerdo, o el jueves, no, perdón, fue el jueves, si mal no recuerdo, que tuvo lugar una sesión de la Cámara de Diputados, donde el gobierno perdió. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, que es lo que realmente nos importa. Hubo un encuentro de los diputados y diputadas del bloque de La Libertad Avanza, y aparentemente se está buscando cargarle toda la responsabilidad de esta situación a las diputadas Lourdes Arrieta y a Bonacci de Santa Fe, que precisamente son las 2 personas que aparentemente habrían sido las que expusieron una supuesta autocrítica y un supuesto entramado en donde ellas desconocían cuál era la situación a la que estaban participando, ¿no? Yendo de visita al penal a ver a genocidas, con la idea explícita de tratar de ver si se podía gestionar algún tipo de prisión domiciliaria, incluso el pedido de máxima, que sería anular las condenas, pero bueno, si no, gestionar lo otro para que estos pobres viejitos puedan pasar sus últimos años rodeados de su familia, mientras estamos hablando de gente que ha torturado, violado, asesinado, las cosas más degradantes que nos podamos imaginar la han hecho, y sin embargo, bueno, esto parece ser que fue en realidad todo un problema de quién mandó a quién y demás, cuando bien sabemos que dentro de La Libertad Avanza
existe gente que se hace cargo y reivindica el accionar genocida y terrorista que tuvo lugar con la última dictadura militar, y que buscan precisamente esto, ¿no? Liberar a esta gente. Bueno, Lourdes Arreta este fin de semana sacó una serie de tweets sobre este tema, donde expuso básicamente que todo lo que se venía negando precisamente tuvo lugar. Esto es, desde el primer día todos y todas sabían que se estaba armando un grupo para este tipo de cuestiones, todos y todas sabían, mal que mal, que había un proyecto para tratar de aliviar las penas o incluso darlas de baja para los genocidas, todos y todas sabían que había más gente involucrada, además de los diputados, incluyendo entre ellos a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al propio Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Toda esta gente ha negado, ha dicho que no tiene nada que ver, que no sabía, que se enteró por los medios, que le parece una barbaridad, y sin embargo, en los chats que se han difundido, ha quedado claro que todos estaban al tanto de toda esta situación. Acá uno se pregunta, porque el tema que queda en el final es que después de que Arreta expone todo esto, porque cuál es la situación que se está planteando con esta situación, con esta perspectiva, es que la sanción que recaería sobre ella sería su expulsión de parte del bloque de La Libertad Avanza, que de repente ahora parece ser que les dio un ataque moralina, ¿no? Y no pueden ver a genocidas, cuando ellos mismos son quienes reivindican el accionar de esta gente. El objetivo explícito de Arreta aparentemente no es solo exponer al resto del bloque antes de que la expulsen, igual sería ya una decisión tomada, sino también despegar al presidente de la Nación, porque aparentemente él no sabía nada de todo esto que estaba sucediendo. Algo que es bastante complejo y extraño de pensar que no sabría el presidente de estas situaciones, aunque sin embargo sabemos que en principio no es su agenda inmediata. Sin embargo, la cadena de responsabilidades que hay explicitadas interviniendo en todo esto, yo tengo la impresión de que en cualquier otro país, cuanto menos habría un juicio político para casi todos estos personajes. Pero, vuelvo a decir, esto no se tradujo hasta ahora ni en grandes marchas, movilizaciones, pedidos de juicio político, algún tipo de sanción de parte de ningún sector, digo, ni siquiera movilización popular, pero tampoco de demasiada alaraca por parte de los partidos opositores, que uno esperaría, cuanto menos, algún agite, ¿no?, de mostrar una cara de indignación. Y sin embargo, hace 2 semanas, y esto lo hemos mencionado aquí, tuvo lugar, durante la reunión de la Cámara de Diputados, se suponía que iba a haber una sesión de la Cámara de Diputados, se suponía que iba a haber un pedido de expulsión o cuanto menos alguna forma de desafuero o algo por el estilo para estos diputados, y sin embargo el bloque peronista y también otros bloques terminaron pateando la reunión y estuvieron negociando otras cosas que están dando vueltas por ahí, como por ejemplo el control de la bicameral de inteligencia. Ahí empiezan a pasar, ¿no?, de tener en cuenta cuáles son las cosas que se están jugando en serio en todo esto. La bicameral de inteligencia se terminó de constituir la semana pasada. A lo que voy es, en la otra semana, cuando pasó esta situación, este tema que debería haber explotado, ardido y que quede algún tipo de sanción, quedó en nada, quedó en bueno, lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué pasa ahora? La semana pasada, bueno, en la reunión de diputados tuvo lugar la reunión para constituir la bicameral de inteligencia, algo que se tendría que haber constituido hace mucho, pero se vino pateando. Ya hemos charlado acá sobre que quien está a cargo de todo esto es esta suerte de mano derecha informal del presidente Javier Milei, que es Santiago Caputo, que lo que ha hecho es reactivar la CIDE para hacer el trabajo sucio de persecución, infiltración, tomas de materiales para ir a apretar a otros diputados, a sujetos de la política, ¿no?, otros diputados, senadores, empresarios, y andás a saber cuántas cosas más, para básicamente construir una forma de hacer política que claramente es la más clara de ser la casta, ¿no?, ser una mafia
que aprieta, que condiciona y que establece, ¿no?, cómo va a ser el funcionamiento, y muy lejos está de intentar ser representativa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, de la ciudadanía en general. Pues bien, han puesto a Martín Lustó como presidente a cargo, ¿no?, de la Comisión Bicameral de Inteligencia, y se supone que esto fue una estocada para este muchacho Santiago Caputo, y en el medio, otra cosa que tuvo lugar fue que en el momento que se constituyó esta bicameral y que se anunció que el objetivo que tiene va a ser cuanto menos empezar a auditar y controlar qué están haciendo con esos 100.000 millones de pesos que se le asignaron a la CIDE. Recordemos que somos Argentina, un país pobrísimo, pero que no tenemos en principio ninguna hipótesis de conflicto del tipo terrorista, tanto a nivel interno como externo. En general tenemos buena relación con el resto del mundo y adentro no tenemos absolutamente nada. El único problema que tenemos es el hambre, la miseria, la pobreza. Sin embargo, Patricia Bullrich, inmediatamente, la ministra de Seguridad, salió a posicionarse diciendo que ahora, después que se haya votado eso, nos tenemos que hacer cargo de que es altamente probable de que podamos sufrir las consecuencias. Esto quiere decir que de alguna manera la ministra nos está sugiriendo que vamos a vivir algún atentado de algún tipo, formar parte de alguna banda terrorista o lo que sea. ¿Y cómo es que saben eso? ¿Y por qué? Vuelvo a decir, no somos un país que tuviese conflictos ni con los países limítrofes ni con otros países, aunque cierto es que ha hecho bastante Javier Milei por posicionarnos en un lugar de lamebotas tanto de los Estados Unidos y sus aventuras militares y políticas, como también del Estado de Israel, en el mismo sentido. Entonces, nos hemos convertido en una suerte de sucursal de esos espacios, en momentos donde, bueno, ni hace falta hablar, bueno, también, ¿no?, estamos del lado de Ucrania ahora, otro temita, pero digamos, estamos del lado, nos han posicionado, cuando históricamente Argentina ha tenido un lugar neutral y a favor de una negociación pacífica, nos han puesto en el lugar de estar del lado de un Estado que está llevando adelante un genocidio a los ojos de todo el mundo, por más que se lo quiera negar. Y un último detalle, ¿no? También tuvo lugar el jueves otra derrota parlamentaria. Igual uno se pregunta cuáles son las derrotas parlamentarias, porque igual el gobierno sigue funcionando como si nada, pero tuvo lugar en el Senado una votación donde se confirmó el aumento para los jubilados, ¿no? Algo a lo que se venía resistiendo Javier Milei. Estamos hablando de miserias, es un 8%, ¿no?, de algo que ya de por sí es bastante miserable, la actual jubilación. Se aprobó por 61-8, o sea, es una barbaridad. 61 senadores estuvieron a favor, lo cual le da una altísima legitimidad al modo en que se aprobó el aumento. Y sin embargo, apenas salió esto, y previo también, sabiéndose que se iba a estar resolviendo este tema el jueves pasado, el presidente Javier Milei salió a avisar, usando este concepto que le gusta mencionar a él, ¿no?, los degenerados fiscales, hablando de los senadores y de todo, bueno, los sectores de diputados también y demás que habían aprobado esto, y anunciando que lo va a vetar. Algo que influye en menos del 1% del PBI de la Argentina, y donde precisamente el sector que más ha sido afectado por todos los descuentos, recortes, la inflación y demás, es el sector de los jubilados. Y sin embargo, parece ser que esto sería algo que impactaría definitivamente en el proyecto económico de Javier Milei. Bueno, a partir de hoy empieza a correr el tiempo para ver si efectivamente, van a estar practicando el veto, ¿no?, sobre esta resolución. Y sin embargo, algo que también es muy extraño, o no, que tuvo lugar, y vamos cerrando con esto ahora, es que parte de todos esos votos formaron parte de gente del PRO, por orden explícita de Mauricio Macri, de que se posicionen en ese lugar, ¿no? Si no, probablemente los números quizá hubiesen sido otros, o capaz que no se hubiese aprobado esta ley de aumento. Y sin embargo, lo han hecho, y pareciese como que de repente Mauricio Macri se empieza a querer constituir como una suerte de referente de la oposición. Ni bien salió esto, al rato, el propio Macri estuvo hablando con Milei,
y después de que sus propios diputados, su propia bancada, votase a favor por orden explícita de él mismo en su contra, Milei salió a hablar por sus redes, explicitando que entendía que sancionar esta ley podía ser un desbarajuste importante para el plan económico del gobierno, que todavía no lo sabemos cuál es, y que entonces apoyaba el veto del presidente Macri, el presidente Javier Milei. Entonces ahí uno se hace muchas preguntas. ¿Cómo es esto? Mandás a votar a tus senadores en contra para después salir a apoyar el veto que se va a hacer sobre esa misma ley que en la que participaron. Entonces acá volvamos y cerramos en esto sobre lo que nos mencionaba, ¿no? Alejandro Horowitz. ¿Qué es este sistema político que tenemos, que forma parte, y es la lógica y es la dinámica que tiene el capitalismo actualmente en la Argentina? Sí, están pasando otras cosas desastrosas, ¿no? Ahí hablaba de otros gobiernos, de estas nuevas formas de fascismos, ¿no? Y de gobiernos reaccionarios en el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque no es que Milei y la Libertad Avanza se han cortado solos. Todos los sectores son funcionales, quizás salvo el caso de la bancada del FIT, por supuesto, bueno, porque está en otra cosa, ¿no? Lo mínimo que se espera, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Todos son funcionales, claramente. Lo último que voy a decir es que mientras estamos hablando de todo esto, los compañeros, la compañera Patricia Daniela Calarco Gómez y el compañero Roberto Gómez siguen detenidos en el penal de Seiza desde el 12 de junio, acusados de terrorismo y de intento de golpe de Estado, cuando sobradamente se ha demostrado que en aquella movilización, que todos y todas recordarán, acá la hemos estado cubriendo, este muchacho Stornelli ha buscado construir la idea, y ahí es para pensar, ¿no? Todo esto de la CIDE, de que hay una suerte de entramado terrorista para bajar al gobierno. Bueno, la demencia está ahí. Esto va a continuar mientras nosotros y nosotras no hagamos nada. Mientras sigamos en esta dinámica de ver la política como chimento y de ser un producto de consumo, antes de que una acción efectiva, lamentablemente vamos a estar en esta situación. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los jueves a las 7 de la tarde. Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria.
Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes, con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días, de 10 a 11. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Bueno, estábamos hablando precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Que Javier Milei nos ha estado llevando a un alineamiento y a una subordinación automática, tanto para con lo que son las responsabilidades militares y políticas de Estados Unidos, como también para el Estado de Israel, y obviamente estamos ahí dando vueltas en alguna forma de vinculación eventualmente con lo que es la OTAN. Vuelvo a decir, Argentina históricamente ha tenido posicionamientos tendientes a la neutralidad y a la no intervención en los asuntos políticos y sociales de otros países y a apoyar la negociación, ¿no?, de las partes en conflicto. Históricamente forma parte esto de la política exterior de Argentina y sin embargo nos venimos enterando de que aparentemente Fabricaciones Militares va a tener algún tipo de rol en toda esta reconfiguración que aparentemente se está dando en el mundo. Tenemos en línea a Fede Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, que, bueno, le queríamos consultar. Primero que nada, buenas tardes, Federico, ¿qué tal estás? Aquí Javier Rodríguez. Hola, buenas tardes, Javi, para vos, para todo el equipo y la audiencia. En realidad, Javier Milei es el menemismo más rancio, más tardío y más berreta que hay. Seguro. Porque en realidad retoma tanto en su posicionamiento geopolítico a nivel internacional, que es involucrarse en distintos conflictos bélicos. Menem lo hizo en la guerra de Irak, lo hizo en los Balcanes. Exacto, en Yugoslavia. Exactamente. Y Javier Milei lo hace planteando que Estados Unidos sea el patio trasero, que Argentina sea el patio trasero de los yanquis. Entonces, y eso ya lo vivimos con Carlos Menem, como también vivimos una reforma del Estado similar a la que están llevando adelante estos muchachos, y que primero tiene que ver con, más allá del alineamiento geopolítico, que incluye, según las expresiones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos y del propio Javier Milei en Ushuaia, ya por abril, la instalación de una base naval en Tierra del Fuego, que esto, claro que se potencia con que en las Malvinas no solamente viven unos kelpers ingenuos, sino que hay una base infernal de la OTAN. Exacto. Pero digo, más allá de esta cuestión que tiene que ver con la entrega de la soberanía nacional, esta gente también viene con la entrega del Estado a manos de los sectores privados y de los privados transnacionales. Digo, primero arranca con un relato que parte de la sociedad compra porque garpa, que es guionado por las corporaciones económicas a la cual Javier Milei responde, insisto, sobre todo extranjera, y que tiene que ver con que en el Estado hay ñoquis, hay vagos, hay militantes, entonces hay que echar, hay que rajar, sin motivo, sin causa, después vaciar los organismos porque dice que el Estado es bobo y da pérdida, y después vender a precio de remate, a precio vil, las empresas estratégicas para la defensa de la soberanía nacional, porque el Estado no debe dar guita. A ver, si una empresa estatal da superávit, y mejor, pero el Estado lo que hace es defender de soberanía y defender derechos de la comunidad. Entonces, exacto, no es una cuestión ganancial, sino que tiene que ver con las necesidades concretas. Claro, el Estado no tiene por qué ganar guita. De todas maneras, te digo, eso es para discutir, porque, por ejemplo, con el complejo de empresas estatales que
a partir del DNU y sobre todo reforzado por la ley bases nefasta que salió en el Congreso y en el Senado, permite que las empresas públicas del Estado Nacional, si bien no se privatizan de una, sí las pueden convertir en sociedades anónimas. Entonces hay un juego legal, que es la letra chica, que permite que las sociedades del Estado, que tienen 100% de capitales estatales, en este caso nacionales, y o en algún caso de alguna provincia que tiene alguna acción, vos le puedas vender a empresas multinacionales distintas o distintas áreas estratégicas del Estado. En este caso, en fabricaciones militares, ya está casi confirmado que una empresa checa que provee armamento a la OTAN, pero que tiene capitales yanquis, se quede con las fábricas militares, que todos sabemos que es para proveer de municiones a una guerra de la cual nosotros no somos parte, pero que este tipo nos quiere llevar, que es la guerra de Ucrania contra Rusia. Sí, y que nos convertiría en un blanco legítimo, por ejemplo, ¿no? Por ser proveedores eventualmente de una de las partes del conflicto. Y si rompes la neutralidad, seguramente podés tener tus consecuencias, como también el alineamiento feroz que tiene con el Estado genocida sionista de Israel. Exacto. No diciendo nada del genocidio sobre el exterminio que se está haciendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino, e incluso acusando al Estado de Irán como un grupo, como un Estado terrorista. Entonces, claro que eso puede traer consecuencias. Digo, yo no tengo la bola de cristal, ni soy politólogo, ni soy diplomático, ni profesor de relaciones internacionales, pero somos laburantes y entendemos en dónde nos estamos ubicando a partir de las definiciones de un gobierno fascista que le va a hacer la tarea sucia, en este caso al Imperio Yanqui, los países de Occidente y a la OTAN. Sí, bastante grave. Y hoy mismo, bueno, en principio, ¿cómo es la situación actualmente de lo que más o menos podás comentar de fabricaciones militares? ¿Hay un nivel de producción? ¿Cómo viene con el tema? Supongo que hubo despidos, suspensiones. Sí, más o menos la receta como la que te planteé anteriormente, y en realidad es más vieja que mi abuela. Esta ya la aplicó Martínez Dios, la aplicó Menem, le intentó hacer Macri, la resistencia popular no lo dejó claramente, porque este tipo, Macri venía a quedarse por 20 años, se quedó 4, pero digo, la receta es la que te comentaba, o sea, sí, plantear que en el Estado hay vagos, rajarlos, en este caso en fabricaciones militares bajo la figura mentirosa del retiro voluntario. Claramente desde que asumió Javier Milei no se ejecutó el presupuesto, es decir, las plantas están paradas. Vos sacá la cuenta que en Córdoba hay 2, sí, la provincia de la Argentina que más fábricas militares tiene de todo el país, está la de Río Tercero, que tiene una planta química que hoy centralmente hace fertilizantes para el campo, pero que se puede transformar en una planta nítrica para producir explosivos, y la planta metalmecánica, que en algún momento se llamó Forja, y que no nos olvidemos que el propio Carlos Menem se encargó de volarla en el año 95. Lo recordamos. Tanto a la fábrica como a la mitad de la ciudad, sí, por la venta y el choreo que había de armas y explosivos a Croacia y a Ecuador. Claro, triangulaban, ¿no? Esa planta Forja, sí, que después de ahí pasó a llamarse Metalmecánica porque dejó de producir municiones, y hoy hacía porque hace mucho que están paradas porque estos tipos no bajan plata, hoy hace tolvas, o podría hacer tolvas y vagones de trenes, pero bueno, en alguna época tiene los hornos y la maquinaria que con una mínima inversión puede fabricar municiones, por ejemplo la de 155 milímetros, que es una bala de cañón que se está usando por parte de Ucrania en la guerra de la OTAN contra Rusia. Claro. Entonces, bueno, en ese marco hay que decir que Villa María produce pólvora. Entonces, estamos hablando de que el complejo de fábricas militares le viene al pelo para que Estados Unidos pueda proveer de armas a la OTAN. Y por otro lado, hay otras empresas que estas pueden ser el puntapié, pero hay otras empresas públicas del Estado Nacional que se pueden privatizar y que están en Córdoba. Por ejemplo, CONAE, sí, que es la que desarrolló el misil Cóndor en los 80, que el propio Carlos Menem se encargó con sus relaciones carnales de darlo de baja todo, pedido de Estados Unidos. Exacto. Bueno, esa planta todavía está en pie en Falda del Carmen, acá en las sierras de Córdoba, produce tecnología aeroespacial de punta, y ya tuvo una visita
de las Fuerzas Armadas Americanas hace unas 2 semanas, allá en sede central, hubo una reunión, están las fotos, militares vestidos de milico, con fierros, entonces digo, podría también sufrir el mismo destino, como también la fábrica argentina de aviones, que FADEA, y o Diositec, que nadie la conoce, una fábrica, una planta que está ubicada en Alta Córdoba, y que produce uranio enriquecido para las centrales nucleares, pero que aparte produce los radioisótopos para la medicina oncológica. Entonces digo, estamos hablando de un planteo que va más allá de lo laboral y de lo gremial. Esto no solamente tiene que ver con los puestos de laburo que se pierden, con los salarios que se achican y con el vaciamiento del Estado, sino con la entrega descarada de la soberanía nacional. ¿Y cómo será tal los rumores? Y ya prácticamente la voz populi que circula por todos lados, que hay 2 diputadas, una que es de Córdoba, Gabriela Browen de Koning, que encima también es de Juntos por el Cambio, es decir, un aliado del gobierno nacional de Milei, que ya le pidió al Congreso que convoque a Luis Petri a dar informes sobre este tema, porque claro que es grave que estas visitas se den, y sobre todo si se llega a concretar la venta de algunas acciones de fabricaciones militares, que eso podría ocurrir el 30 de septiembre cuando pase de ser una sociedad del Estado a una sociedad anónima. Un desastre. Y te consulto, más en general, ¿cómo está hoy la situación para el sector de estatales allá en Córdoba? ¿Qué cambios vienen pasando? Me imagino, obviamente, que no debe ser muy diferente de lo que nos está pasando en el resto del país, pero bueno, ¿cómo viene el tema, cuanto menos para el sector estatal, allá en Córdoba desde el inicio de la gestión de Milei, más o menos? Bueno, a ver, no hemos estado exentos del golpe que ha habido en las 3 olas de despidos que hasta ahora vino a traer Javier Milei, que una sucedió en enero, otra sucedió en abril y otra en julio. Aproximadamente nosotros contamos unos 220 compañeros y compañeras de sectores nacionales que perdieron el laburo, que no solamente es un número, para ellos puede ser una planilla Excel. Atrás hablamos de compañeras, trabajadoras que tienen 20, 25 años de antigüedad, que tienen más de 50 años de edad biológica, que ya quedaron fuera del mercado laboral. ¿Dónde van a conseguir con la crisis económica y social que hay laburo? Pero por otro lado eran quienes sostenían el Estado Nacional en los territorios federales. Bueno, hoy hay una mirada de Javier Milei que es bien centralista, bien del puerto, bien unitaria, que es retirar el Estado Nacional de las provincias, llevárselo a la zona del AMBA y que la atención sea despersonalizada, este cuerpo a cuerpo que todos los días los laburantes del Estado hacemos en las comunas, en los territorios, en el mano a mano con nuestro pueblo, porque no es solamente recibir un trámite, es escuchar a la gente, charlar con la gente, es darle una mano más allá del trámite que le toque hacer, eso se haga por una aplicación o por un 0800, con lo cual demuestra claramente que para nada le interesa garantizar derechos. De hecho, las áreas que han sido más golpeadas, al menos en el interior, y acá en Córdoba en particular, es el Ministerio de las Mujeres, el INADI, Agricultura Familiar, que atendía el campesinado, la Agencia Nacional de Discapacidad. Digo, ha habido el Ministerio de Trabajo de la Nación, ha habido una intencionalidad en recortar en aquellos organismos primariamente que atienden las necesidades del pueblo trabajador, de los sectores populares. Pero después también hay que decir que los gobernadores, y al menos Yayora en Córdoba, han sido no aliados, socios de Javier Milei, en la perspectiva de que Yayora le dio los votos para que se apruebe la ley base, y en ese contexto también las provincias aprovechan el ajuste nacional para ajustar en los territorios provinciales. Acá hubo centenares de despidos también en enero, con el verso del achicamiento del Estado y del gasto público. Y bueno, nosotros al menos en Córdoba hicimos un paro el 9 de enero, paro activo con movilización, y bien arrancó el año por este tema y por el tema nacional, logramos algunas reincorporaciones, pero eso está latente. Y en los municipios, donde también ATE tiene ámbito, ¿qué te puedo decir? De compañeros y compañeras que son precarizados como si fuera de edad media, te diría casi en un régimen de esclavitud, que laburan por día, que cobran por semana, y que no superan generalmente los salarios por encima de la línea de la indigencia. Así que la realidad es catastrófica, porque hay una idea de que el Estado para ellos da pérdida, y que en ese contexto hay que hay que tener salarios de indigencia o de pobreza en el mejor de los casos, pero lo que no dicen, y esto sí me parece que hay que remarcarlo, que
Javier Milei insistentemente dice que él es un topo que va a destruir el Estado, pero él tiene la idea de destruir el Estado de bienestar. Lo que no dice que este Estado que ellos están creando y fogoneando es el mismo Estado que garpa la deuda del FMI de los privados que se la fugaron. Por ejemplo, exacto, la que se choreó Toto Caputo. Digo, la guita es nuestra, es del Estado, no es del privado. O quieren un Estado bobo para vender estas empresas a precio vil y que se las terminen llevando los amigos. Es decir, quieren un Estado, en definitiva, porque el Estado va a existir siempre, que le garantice la riqueza a esos grupos concentrados económicos que son amigos del poder. Quieren un Estado punitivista que meta en cana a los luchadores sociales, que meta en cana a los jóvenes que viven en las periferias de la ciudad, porque guita para bala, patrullero y para las fuerzas armadas hay, pero no hay guita para salud, para educación, para dar trabajo, para dar vivienda. Así que bueno, creo que claramente se va desmintiendo esa versión a la cual ellos nos querían traer, que era que venían a terminar con la casta, con el todo verso. Ellos son la casta y quieren un Estado chiquito al servicio de las minorías concentradas. Exacto. Bueno, Fede, te agradezco muchísimo tus aportes. No, por favor. Acá estamos siempre con estos temas y bueno, quedamos en contacto seguramente porque esto lamentablemente no se va a solucionar en lo inmediato, así que seguro vamos a volver a charlar en algún momento. Te mando un abrazo enorme. A disposición y gracias por la posibilidad de difundir esto allá en Buenos Aires. Te mando un abrazo grande, que andes muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, planteando esto que está sucediendo, ¿no? No es solamente la situación de desempleo y de precarización, ¿no? Y de flexibilización laboral, perdón, lo dije mal, flexibilización laboral, sino que además hay una reconfiguración de ciertas áreas para ponerlas al servicio de las potencias imperialistas, a las que nos están subordinando de un modo cada vez más explícito y evidente las gestiones de Javier Milei y Marisa Mondino, ¿no? Vuelvo a decir algo que ya mencionamos varias veces, que es Argentina históricamente mantuvo una posición de neutralidad, de no intervención en otros conflictos, una política de paz, y de buscar que siempre los conflictos se solucionen de modo negociado. Sin embargo, nos estamos volviendo ni siquiera un apéndice, sino casi una situación marginal, ¿no? Porque nos estarían poniendo en una situación de abastecedores de equipamiento para los conflictos que encaran las posiciones imperialistas del mundo en sus respectivos conflictos. Y obviamente eso nos lleva a posicionarnos además, en el peor de los espacios a nivel global, porque ya esto lo venimos charlando desde hace varios programas. Hay una reconfiguración general en el mundo, ¿no? Un realineamiento de sectores, de posiciones, ¿no? Y precisamente el sector que está en plena y franca decadencia, que son las potencias imperialistas occidentales, digamos que no sería el lugar donde deberíamos estar parados, por lo menos no en esta situación de estar arrodillados, ¿no? Y a las órdenes de estos sujetos que están en plena retirada. Típico de la potencia imperial, cuando entra en su decadencia empieza a hacer las cosas de modo más grosero, y estamos ahí, en esa situación. Mencionando además, ¿no? El hecho de que la semana pasada entró en vigencia los artículos relacionados a la reforma laboral restringida, porque no forma parte de lo que era el plan original, pero sin embargo con consecuencias bastante concretas. Ya hemos mencionado el hecho de que ya tuvo lugar la sanción del primer juicio, en donde, digamos, si bien se le reconocen a los empleadores por parte de un empleado informal, un tarifero misionero, se les reconoce la razón de que estuvo en negro durante mucho tiempo, hacer labores que estaban muy por fuera de sus capacidades y de sus responsabilidades. Sin embargo, no le cargan, digamos, sancionaron, pero, digamos, no hubo explicitación de algún tipo de resultado concreto, le hace multa o algo por el estilo, por el hecho de haber tenido al personal en negro, de manera que legitima esta situación que se puede echar a gusto
¿no?, a quien estuviese trabajando sin que eso remita a mayor conflicto, léase multas, léase algún tipo de inhibición o algo por el estilo. Sturzenegger estuvo festejando precisamente, ¿no?, ministro de desregulación. Ya hemos hablado bastante de Sturzenegger y algunas consecuencias concretas que habilita esta última reforma laboral que se ha sancionado. Precisamente por un lado viene por el hecho de que a partir de ahora ya está en vigencia la situación de el despido sin causa, esto es, se echa porque sí, sin que haya mayor conflicto, y en particular se hace eje en que si además el trabajador intervino en alguna acción sindical o de resistencia o un cuestionamiento al sector patronal, eso es suficiente causa para cesar la relación laboral. Por otro lado, lo que anteriormente era la indemnización desaparece y se crea una suerte de fondo para saldar, digamos, a medias entre el sector empresario y el trabajador su propio despido. El periodo de prueba, que anteriormente era de 3 meses, pasa de entre 6 a 1 año a prueba, pudiéndose suspender la relación laboral en cualquier momento sin que medie ningún tipo de indemnización o algo por el estilo, incluso ni siquiera una notificación. A partir de mañana te dicen, listo, no vengas más. Se habilita la contratación de trabajadores sin contrato, o mejor dicho, como se le va a decir a partir de ahora, colaboradores laborales. Esto es, se pueden subcontratar trabajadores por parte de ciertos empresarios sin que eso implique ningún tipo de constancia, de blanqueo, ¿no?, ningún tipo ni siquiera hacer aportes para los trabajadores en el sistema previsional. Habilitada la tercerización laboral, y el tema de que no se le cargue ninguna multa, ningún tipo de sanción a los empleadores que no hagan aportes o no respeten las condiciones laborales de sus empleados. En esta semana también se conoció, y cerramos aquí, un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino, donde se hablaba de que desde diciembre hasta junio había aparentemente 175.700 desempleados, esto es, echados y echadas, desempleados, por parte de todo el entramado, ¿no?, de las condiciones en las que estamos actualmente en términos productivos. Sin embargo, el CEPA estableció que los números reales son un poquito más. Son 265.308 puestos de trabajo. Y eso implicó además el cierre de aproximadamente 10.000 pymes. De manera que la fuerza del cielo, de las que habla el presidente Javier Milei, precisamente nos están llevando bien, bien profundo al infierno. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde.
El viernes es el día de la conjura más rebelde de la radio. Conjura Rebelde, con Felipe Ficina, Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya. Escúchalos de 14 a 17 por Radio Rebelde, AM 740. Y aunque dicen en caminos flores de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, continuamos aquí. Una vez más mencionamos que hoy no estamos con el compañero Daniel De Santis, que es nuestro habitual conductor, porque bueno, cuestiones de salud lo mantienen ahí en la cama bien abrigado. Esperamos se recupere pronto, le enviamos un saludo enorme. Y bueno, seguimos aquí un poquito con el programa. Tenemos un informe que ha preparado el compañero Carlos Po, hablando de este señor, ¿no? Este viejo enemigo de la Argentina, que a la vez es poseedor de enormes extensiones de algunos de los territorios más bellos que tiene este país, el señor Joe Lewis. Así que bueno, vamos a escuchar su informe y después seguimos charlando. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos que se emite por Radio Rebelde. En esta oportunidad, desde esta columna, vamos a tratar un tema que, si bien tuvo una gran trascendencia pública porque sacudió bastante el escenario político en las últimas semanas, como lo fue la instalación de la planta de gas natural licuado, el famoso proyecto que tiene YPF junto con la petrolera estatal malaya, Petronas, para llevar adelante en la Argentina, ¿no? Vale la pena decir que el debate alrededor de la instalación de la planta, en la cual disputaron muy fuertemente la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la gobernación de Río Negro, ¿no? Recordemos el gobernador Axel Kicillof, por un lado, y el gobernador Alberto Beretilnek de la provincia de Río Negro. Bueno, como todos sabemos y como es de público conocimiento, YPF hace un par de semanas atrás comunicó a través de su página oficial la decisión que habían tomado de instalar la planta de gas natural licuado en la provincia de Río Negro, descartando la posibilidad de hacerlo en la provincia de Bahía Blanca, como venían negociando de instalarla allí. De hecho, trascendió por información que dejó ver la provincia de que ya se habían reservado algunos terrenos en la zona, digamos, sea del parque donde se encuentra, digamos, sea todo lo que está vinculado con el polo petroquímico en Bahía Blanca, pero sin embargo, a pesar de todo, y en el medio de un debate político que giró en torno a la cuestión del tema del RIGI y la adhesión al RIGI o no, y ese intento de hacer pasar como que Kicillof, al no adherir al RIGI, perdía esta inversión monumental, porque se habla de una inversión de 30.000 millones de dólares, en realidad tuvo en todo su debate un tema que no fue presentado, por lo menos que no estuvo en la agenda pública, y que tiene que ver con que la relocalización de la planta
de gas natural licuado que van a construir YPF y Petronas se ubica en la ciudad de Sierra Grande, a muy pocos kilómetros de un campo que tiene el ciudadano Joe Lewis, el ciudadano británico, Joe Lewis, en el departamento de San Antonio, justamente en la provincia de Río Negro, que da contra la costa atlántica, y que es el famoso campo en el cual cuentan con una pista de aterrizaje que es el equivalente a la pista de aterrizaje de Aeroparque. Esa pista de aterrizaje tiene 1.800 metros de largo por 30 metros de ancho, con un hangar que tiene una superficie cubierta de unos 1.600 metros cuadrados, y es un punto que no estuvo en el debate público sobre la instalación de la planta de gas natural licuado, ni por las autoridades nacionales, ni por el directorio de YPF, ni tampoco, digamos, sea por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni por el gobierno de la provincia de Río Negro, obviamente, ¿no? Es más, incluso en una exposición pública que hizo el gobernador de la provincia de Río Negro, en el Club del Petróleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí, al presentar el proyecto, el gobernador vendió, ¿no?, lo que eran las bondades que tenía el departamento de San Antonio para poder contar justamente con este tipo de inversiones, ya que entre la infraestructura con la que contaban, planteó que existía la cercanía a la línea atlántica, ¿no?, la cercanía al sistema interconectado nacional, la cercanía con la ruta nacional número 3 y la cercanía con el aeropuerto de San Antonio Oeste y el puerto de San Antonio Este, ¿no? El aeropuerto de San Antonio Este está haciendo referencia al aeródromo de San Antonio Oeste, que tiene una pista casualmente de las mismas dimensiones que la pista de Lewis que acabamos de describir, ¿no? De una pista de 1.800 metros por 30 metros de ancho. Y el puerto de San Antonio, que cuenta con, en este momento se utiliza por barcos portacontenedores, tiene servicios de bodega, bueno. Pero al decidir el directorio, encabezado por Marín, que el proyecto, y comunicar que el proyecto oficialmente iba hacia la ciudad de Sierra Grande, se mencionó que la infraestructura, por ejemplo, la infraestructura portuaria que se iba a utilizar para la planta de gas natural licuado ubicada en Sierra Grande, en realidad era el puerto de Punta Colorada. Puerto de Punta Colorada que tiene una infraestructura que hoy está en desuso, que es la que antiguamente tenía, digamos, sea IPASAM, la mina de hierro, digamos, sea de Sierra Grande. Vale la pena destacar que la pista de Lewis está a apenas 22 kilómetros de el puerto de Punta Colorada, donde piensan justamente parar los barcos que van a venir, digamos, a buscar el gas licuado que se va a sacar de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, la verdad es que este tema, como decíamos, es un tema que estuvo ausente en el debate político, nos parecía importante que estuviera presente, porque además, cuando quisimos averiguar un poquitito más sobre las condiciones en las que se encuentra el aeródromo de San Antonio, que había mencionado la gente de la Gobernación de Río Negro, nos enteramos que las condiciones de la pista, digamos, en realidad la pista del aeródromo de San Antonio Oeste, necesitan una repavimentación, ya que en este momento, digamos, solamente puede ser utilizada por aviones de hélice o por helicópteros, pero otro tipo de aviones, ya aviones de turbina, por ejemplo, se hace difícil que puedan utilizar esa pista. Así que bueno, nos pareció interesante ponerlo en agenda, porque no es un tema menor el hecho de que la planta de gas natural licuado termine en la medianera del campo de Lewis y que nadie haya dicho nada, ¿no?, al respecto, ¿no? Así que bueno, nos parecía importante que esto la audiencia, por lo menos de Todos los Fuegos y de la Radio Rebelde, lo supiera. Bueno, como siempre, un abrazo grande para todos los compañeros de Todos los Fuegos y de Radio Rebelde. Nos vemos en la próxima. Bueno, ahí estábamos escuchando de modo preocupante y alarmante, aunque por otro lado no es sorpresa,
las acciones que se vienen haciendo sobre el territorio nacional. Yo creo que a esta altura queda más que claro que todo lo relacionado a la soberanía del Estado argentino se ha convertido, no sé, en papel picado. Ya hemos mencionado bastante de estos temas previamente, ¿no? Ya hemos hablado de las instalaciones de radar, el impacto que se está generando a partir del descubrimiento de reservas de petróleo en el territorio antártico argentino y cómo hay toda una reconfiguración, ¿no? Una revalorización del lugar que ocupan Malvinas para la administración del Imperio Inglés, ¿no? Y sin embargo por acá, nada, ¿no? Silencio y una cadena de complicidades, ¿no? Porque, por supuesto, tener a los verdaderos patrones en el territorio siempre es más fácil para poder resolver algunas cuestiones, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que siempre hay que tener presente, ¿no? Ver de fondo que no es que somos no nos hemos convertido en un territorio de oportunidades, sino simplemente en un territorio de rapiña, que es lo que hace esta gente. Y volvemos sobre lo mismo, esto no empezó ahora, lo de Lewis viene de larga data. Sin embargo, bueno, todo el tiempo nos vamos enterando de estas cosas, pero nos tenemos que enterar así, ¿no? Por los costados, ¿no? Por abajo, porque esto aparentemente no ocupa lugar en los grandes medios, parece ser irrelevante. Vamos a escuchar ahora un audio que nos envían los compañeros que aportan, que apoyan, que siempre están, informándonos del silencio que suele haber sobre lo que todavía sigue siendo el único territorio libre y socialista de toda América Latina, que es Cuba. Así que, bueno, vamos a escucharles. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Álvaro Tomás, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. La agrupación argentina de graduados en Cuba, algo más de 1.100 profesionales argentinos y argentinas recibidas en Cuba, gracias a becas que cubrió la Revolución Cubana, celebraron en Buenos Aires el aniversario 14 de la fundación de la agrupación. Acompañaron a los profesionales el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada, y miembros de la delegación diplomática, integrantes de la Unión de Residentes Cubanos en Argentina y militantes de la Solidaridad. La licenciada en Cultura Física y presidenta de la agrupación, Paula Artesi, aseguró que quienes son hoy profesionales recibidos en la isla mantienen el mismo espíritu que cuando fueron jóvenes y recién egresados de universidades cubanas, e instó a todos a preservar la alegría, el amor y la solidaridad activa con Cuba, pese a los tiempos difíciles que corren. Recordaron también en el acto al comandante en jefe, que afirmaron sigue marcando el camino. Cuba es humanismo y solidaridad. Están orgullosos de festejar 14 años de un espacio que se reestructura constantemente. Nacieron como organización cuando pudieron revalidar sus títulos aquí en la Argentina y hoy sus integrantes ocupan incluso puestos importantes en diferentes sectores, indicó. Hoy hay egresados en Cuba que forman parte de estructuras de gobierno en distintas provincias y en algunos casos incluso ocupando cargos electorales de dirección de municipios. Hay que estar preparados para enfrentar los intentos de colonización cultural de los pueblos y el ascenso de la ultraderecha y el fascismo, como nos enseñó Fidel. Las palabras rendición y derrota no existen para los revolucionarios. Todos somos parte de la generación de un centenario y debemos luchar para que prevalezca el amor, la justicia y la verdad, expuso así
el embajador Prada. Recordemos que el Programa Solidario de Educación Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba nace el 15 de noviembre de 1999 a instancia del comandante en jefe Fidel Castro, que viendo la falta de profesionales en la salud de países pobres, fundamentalmente latinoamericanos y caribeños, decide organizar este proyecto donde se beca a los estudiantes de bajos recursos para que al regresar a sus países como profesionales se inserten en sus comunidades de origen. Se suman luego estudiantes de África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Incluso la ELAM ha graduado en Cuba más de 170 médicos estadounidenses. A este proyecto se suma decididamente el comandante Hugo Chávez de Venezuela a partir del año 2007, agregándose a la ELAM universidades de otras especialidades, en especial educación física. Este proyecto científico-pedagógico acogió a estudiantes de 122 países, estudiantes que presentan diversidades étnicas, educacionales y culturales, pero que reciben en la isla una formación no solo académica de primer nivel, sino que también se forman en la verdadera atención humanitaria de las personas. Humanismo y solidaridad van de la mano. Son más de 28.000 médicos graduados de la ELAM que en los lugares más apartados de sus respectivos países están cumpliendo con el sueño de su creador, el comandante en jefe Fidel Castro, de mejorar la calidad de vida de los que nacían y morían sin haber tenido la oportunidad de contar con la atención de un médico. El pueblo cubano nunca dejará de ofrecer ayuda médica y solidaria a otros pueblos sin importar las diferencias que existan. Cuba comparte lo que tiene, no regala lo que le sobra. Todo esto en medio de este genocida bloqueo que no solo persiste desde hace 63 años, sino que desde la pandemia Estados Unidos lo ha recrudecido a niveles tremendos para la población cubana, impidiéndole acceder a insumos básicos, atacando de las redes sociales, promoviendo la emigración ilegal, y en especial la de los jóvenes, e impulsando incluso protestas para minar la credibilidad del gobierno e intentar levantamientos que destruyan la revolución. De esto, los medios de comunicación hegemónicos no hablan, ni de los logros que realiza Cuba, ni de los infames ataques que le realizan a diario, ni siquiera hablaron cuando en Miami los grupos terroristas financiados por el Departamento de Estado y la CIA han pedido reeditar una invasión militar a la isla, solicitando tener 48 horas de libertad para asesinar a cuanta persona consideran necesario para desarticular toda posibilidad de continuación de la revolución en Cuba. Pero, a pesar de todo, el ejemplo de Cuba, de una revolución que sigue viva, resistiendo y construyendo, persiste, mostrándonos todos los días que otra forma de hacer política es posible. Otra forma de hacer política es posible. Por amor estamos haciendo. Bueno, ahí estuvimos escuchando muy interesadamente los datos que nos comparten los compañeros respecto de lo que está teniendo lugar en Cuba. O una vez más, lo que mencionábamos, ¿no? Silencio y la irrelevancia en el que se pone este tipo de situaciones. Y esta idea que mencionábamos al principio, ¿no? De exponer, ¿no? Cómo esta dinámica del espectáculo determina lo que aparentemente es lo relevante o no en lo político, en lo social, en lo cultural, ¿no? De este capitalismo, particularmente de esta vertiente neoliberal e imperialista que venimos sufriendo. Mencionar también que en este fin de semana tanto Lula como Petro, respectivos presidentes de Brasil y de Colombia, han planteado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
reconociese los resultados de las elecciones que tuvieron lugar ya hace unas semanas largas, lo que ya de alguna manera significa ya el fin del trámite, ¿no?, del reconocimiento de la victoria de Nicolás Maduro. Estos dos presidentes han planteado de que, que hay que no intervenir por parte de otros países, le hace Estados Unidos, en los asuntos internos de lo que está teniendo lugar en Venezuela, y que se espera, por supuesto, lo que ya se viene reclamando, que es la exposición de las distintas actas electorales. Ya hemos charlado sobre este tema, y ya sabemos, ¿no?, que por un lado se ha hecho todo un hackeo en torno a lo que es la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, y donde se han publicado datos de poca o ninguna congruencia y contrastación concreta en sitios que claramente han sido financiados por Estados Unidos y otros países para generar el conflicto y seguir sosteniendo, ¿no?, el conflicto en Venezuela. Si hay algo que también se ha visto en estos días y no apareció absolutamente en ningún lado, en ningún canal, salvo pocos lugares, quizás en Telesur y no mucho más que eso, ha sido el tema de las movilizaciones populares bastante masivas en apoyo a la institucionalidad. No solamente es el apoyo a Maduro, sino en el apoyo a la institucionalidad de lo que es el proceso venezolano. Hubo unos intentos que se han visto, ¿no?, donde se han tomado dimensión de intentos de sabotajes y otras cosas por grupos bastante discutibles, con posible financiamiento externo, de manera que uno podría decir que a esta altura ya queda claro que mucho más que esto no se puede hacer. Digamos, esta suerte de auditoría a cielo abierto que se está haciendo sobre Venezuela, que no se practica para con otros países. Ya se ha dado el ejemplo, ¿no?, de que, por ejemplo, valga la redundancia, en las elecciones donde ganó Biden hubo bastantes situaciones bastante cuestionables en torno a cómo se hicieron los recuentos electorales y demás. Estamos hablando de Estados Unidos. Pero nadie se está preguntando qué tan legítimo es ese triunfo de Biden de hace unos años, ni hablar el tema de que hace rato que tendrían que haber existido elecciones en Ucrania, y sin embargo, básicamente, no solo que no hay un llamado a elecciones bajo una supuesta excepcionalidad por el hecho del conflicto militar con Rusia, sino que además se han proscripto de modo abierto a un montón de partidos políticos considerados enemigos. Esto, que yo sepa, se llama censura, se llama persecución, ¿no? Y sin embargo de eso no se habla, eso no está en ningún lado. Así que bueno, tristemente, y más allá de que después podamos, si queremos, hacer observaciones o críticas, lo que se plantea como un supuesto orden democrático y respetuoso y ciudadano, termina siendo una forma bastante autoritaria y restrictiva de las formas políticas de los distintos países del mundo. Habrá que seguir a ver qué sucede con esta situación. Por lo menos los humos de una pretendida posible intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela se han disipado, pero bueno, recordemos una vez más, ¿no?, el caso nuestro argentino. Hemos quedado con un conflicto bastante grande en relación a lo que es la embajada argentina en Venezuela. Bueno, hay una situación bastante compleja que claramente no nos suma a la tranquilidad de la realidad argentina. Vamos brevemente a la tanda y después ya estamos volviendo con nuestra compañera Silvia Visconti desde Uruguay. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate.
el programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Los números de Perón. El Perón económico. Hay una economía peronista, que no es keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Los números de Perón. Con la conducción de Omar Seijo. Escúchalo los viernes a las 13 en Radio Rebelde. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, ahí la cortina nos está anunciando como siempre, como cada lunes, en esta última parte del programa, la querida presencia, ¿no?, de nuestra compañera Silvia Visconti desde Uruguay, así que desde acá la estamos saludando, la vemos aquí en pantalla. Y bueno, como siempre, consultarte. Hoy, ¿qué estuviste preparando? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes también para Daniel, que seguramente nos está escuchando, y bueno, desearle que se mejore pronto de esa gripe. Seguro. Y también un saludo para la audiencia de Todos los Fuegos. Y mira, Javier, yo estoy segura de que cuando sí hablo de las hermanas Mirabal, la mayor parte de la audiencia de Todos los Fuegos saben a quién me refiero, ¿verdad? Esas tres mujeres, Patria, Minerva y María Teresa, esas tres dominicanas. Y bueno, ese va a ser un poco el eje, el tema de hoy, ¿verdad? Y bueno, y eso ese reconocimiento creo yo que tiene que ver con que allá por 1981 hubo un congreso, un encuentro, mejor dicho, feminista latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Colombia, en Bogotá. Y en ese congreso se decidió que el 25 de noviembre, cada 25 de noviembre, se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esa fecha después se internacionalizó en 1999, cuando la ONU decretó esa fecha como la fecha internacional del hilo violeta para frenar la violencia de género. Y bueno, este es sin duda el aspecto que ha convertido a estas tres mujeres en símbolos de la lucha feminista contra la violencia de género. Pero mi interés, en realidad, es rescatar otros aspectos de la vida de las Mirabal, que en realidad fueron mucho más que mujeres que lucharon por su género, tuvieron que ver con la lucha feminista, sino que en realidad son grandes luchadoras contra la dictadura de Trujillo, la dictadura que en ese momento estaba gobernando en la República Dominicana. Ajá. Entonces, las hermanas Mirabal, que tienen ganado, digamos, el ser íconos feministas a nivel global y de América Latina,
está bueno que también las reconozcamos, no solamente por esa lucha contra la violencia hacia la mujer, sino también por el resto de su lucha política, porque ellas fueron realmente figuras políticas referentes de la lucha contra la dictadura de Trujillo. En la República Dominicana, como en casi todos los países de América, cuando cayó la dictadura, no hubo una revisión crítica profunda del papel que jugaron esas dictaduras y de las Fuerzas Armadas también. Claro. El sistema político no hizo avances en ese sentido y permaneció un poco la idea esa del perdón, que mantenía la impunidad, ¿verdad? Y bueno, eso también pasó en la República Dominicana en la consideración de la lucha de las hermanas Mirabal como una lucha contra la dictadura. Esto prácticamente quedó silenciado. Y bueno, pese a que hay una enorme cantidad de monumentos, esculturas, películas, canciones, recordatorios para estas mujeres, hay una deuda con ellas porque, como decía, se ha reducido sus figuras a la lucha contra la violencia de género y se han minimizado sus otras luchas que fueron en realidad las que las condujeron a la muerte. Las hermanas Mirabal deben ser, me parece a mí, una invitación para recordar que la violencia de género se mezcla con las otras violencias, con la violencia política, con las violencias estructurales, y de esa manera deberíamos luchar para no permitir que estas otras luchas queden de alguna manera silenciadas y se vacíen de contenido. Yo quiero proponerles, en principio, escuchar uno de esos temas, una de esas canciones que recuerdan a las hermanas Mirabal, y este es un tema de un dominicano, John Martínez, se llama De Colores, y bueno, los invito a escuchar un poco la historia de las Mirabal a través de una canción. Adelante. Las mariposas de noviembre son viajeras de muchedumbre que buscan los colores, la alegría fulminada en el viaje sin regreso. Oh, las mariposas de noviembre llevan en su vuelo la conciencia no rendida de las rosas marchitadas de la desvergüenza, que hace llorar hasta el poeta por el abismo y la inconsciencia. En un diciembre pintado de rojo los colores, brotaba la sangre de Manolo para que germine la esperanza, truncada frente al odio, la barbarie, en un abril glorioso. La primavera vence al odio para perfumar las mariposas que volaban, conciencia de mi patria amada, conciencia de mi patria amada. Cuántas mariposas lloran en el jardín marchitado, con el vuelo desgarrado, las heroínas viajeras de aires libertarios. Oh, vuela mariposa, vuela, redimiendo ese calvario. Mariposas que inspiraron un aire libertario, con el clarín de la esperanza, ondeando los aires de la patria. Son las mariposas de noviembre, conciencia de mi patria para siempre.
Hoy las mariposas de noviembre germinan la esperanza de mi gente. Bueno, hay que pensar que en el discurso oficial o en la historia oficial, el asesinato de las Mirabal se presentó como algo así como la gota que desbordó el vaso y que condujo a la caída y al ajusticiamiento del dictador Trujillo. Sí. Pero, sin embargo, sus muertes no lograron garantizar una transición hacia un Estado efectivamente democrático. El declive de la era de Trujillo atravesó un accidentado y largo proceso de ruptura para romper, digamos, ese legado que le había dejado. Y en los 5 años posteriores a la desaparición del dictador, la República Dominicana sufrió 14 gobiernos diferentes, un golpe de Estado y la intervención de los Estados Unidos. Un panorama realmente trágico, ¿verdad? Vayamos entonces a contar un poquito la historia, después de este preámbulo, situar un poco el momento en que estas mujeres vivieron y murieron. Vamos un poco a ver la historia de estas mujeres, de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, Dale. que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes precisamente del dictador Rafael Leónidas Trujillo. De las hermanas asesinadas, Minerva era la que tenía un papel más activo en la política. Había sido fundadora del movimiento revolucionario 14 de junio, junto con su esposo Manolo Tavares Justo. En realidad, él también va a ser asesinado, fusilado después. La hermana mayor, Patria, si bien no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras 2 hermanas, también apoyaba su militancia. Y bueno, María Teresa era la tercera hermana involucrada en el movimiento, junto también a su esposo, Leandro Guzmán, que también sería asesinado. En realidad, la única hermana que se salvó es la cuarta hermana, Bélgica Adela, a la que llamaban Dedé, porque ella no tuvo un papel activo en las actividades contra el dictador. Fue la que sobrevivió y también fue la que se encargó de criar a los 6 sobrinos que quedaron, hijos de estas mujeres que fueron asesinados, y también tomó la posta de contar la historia de sus hermanas. Claro. y de hacer que toda esta historia tan terrible se conociera en la República Dominicana. En realidad, podríamos decir que, Minerva había nacido allá por el 12 de marzo de 1926, en un lugar que se llamaba Ojo de Agua, en la República Dominicana, y fue una de las primeras mujeres de este país que obtuvo un título. Era doctora en Derecho, egresando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1957. Pero previamente, en 1946, se había graduado también en Letras y Filosofía. Se casó con Manolo Tavares, un militante antitrujista, en 1955, y ambos tuvieron una destacada participación en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio, que buscó unificar todos los movimientos en contra de esta dictadura, una de las más sangrientas y emblemáticas de América Latina, que además se extendió desde 1930 a 1961. Las hermanas Mirabal habían crecido en un hogar bastante acomodado, un hogar rural, de esa parte de la República Dominicana, de Ojo de Agua, en un municipio que se conocía como municipio Salcedo. Y el padre de las hermanas, Enrique Mirabal, era un exitoso hombre de negocios. Cuando Trujillo llegó al poder, la familia perdió casi toda su fortuna.
Las dificultades con la dictadura se iniciaron muy tempranamente, en 1949, cuando los padres de Minerva y Minerva fueron invitados por autoridades de su provincia a una fiesta ofrecida en Santiago, en el Palacio de la Gobernación. Bueno, y allí también fue el dictador que conoció a Minerva Mirabal y se sintió muy atraído por su belleza, pero fue rechazado por Minerva y este hecho lo puso bastante furioso y de alguna manera trató de vengarse de la familia, aunque no va a ser el único motivo, ¿verdad? Claro. Ni tampoco el principal va a ser la oposición que las Mirabal van a hacer a su gobierno. Bueno, Trujillo se valió de su puesto y su nivel en el gobierno para ir acabando, digamos, con la fortuna de Enrique Mirabal. Aunque, como decíamos, el verdadero motivo de los asesinatos tuvo que ver con la política represiva y de terror del dictador. Claro. El padre de las Mirabal fue apresado y liberado varias veces en los años posteriores, hasta que se enfermó y murió en diciembre de 1953. Minerva y María Teresa también van a pasar por la cárcel, al igual que sus esposos, y van a ser sometidos a la tortura, porque, bueno, las cárceles dominicanas eran famosas precisamente por la utilización de la tortura a los presos. Un desastre. Sí, es algo común, ¿verdad?, en esa década en toda América Latina. Exacto. La utilización de la tortura, ¿no? El 18 de mayo de 1960, Minerva y María Teresa fueron juzgadas, pasaron después de estar presas, las pasaron, y de torturarlas, las pasaron al juez, que las condenó junto a sus esposos por atentar contra la seguridad del Estado dominicano. Y después de declararlas culpables, fueron condenadas a 3 años de prisión las dos hermanas. Todos comenzaron a purgar sus penas, pero ellas no iban a estar mucho tiempo en la cárcel. En un gesto que parecía extraño, y que ahora sabemos por qué se produjo, el 9 de agosto de ese año, y por disposición expresa de Trujillo, Minerva y María Teresa fueron puestas en libertad, después de que ellas habían hecho una huelga de hambre, pero sus maridos permanecieron en prisión. La intención de Trujillo era asesinar a las hermanas Mirabal, y para eso preparó un plan y encomendó llevarlo a cabo con el apoyo del Servicio de Inteligencia Militar de su gobierno. El plan consistía en trasladar a los esposos de Minerva y María Teresa a otra cárcel, que quedaba más lejos y que para llegar a visitarlos había que transitar por una carretera en las montañas que era bastante peligrosa. La idea era entonces preparar una emboscada en la carretera cuando ellas fueran a visitar a sus esposos y simular un accidente, matarlas simulando un accidente en ese territorio bastante difícil. Qué siniestro. Sí, fue siniestro realmente. Bueno, el plan además se suspendió varias veces porque las mujeres viajaban con los niños y entonces quienes estaban, digamos, encargados de secuestrarlas y matarlas no se atrevieron a hacerlo. Claro. Pero el 25 de noviembre del 60, cuando Minerva y María Teresa viajaban con su hermana Patria y también con un chofer, decidieron ejecutar el plan, este macabro plan, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, cuando se despidieron de sus maridos en el patio de la fortaleza, las 3 mujeres y el chofer salieron rumbo a su casa, que quedaba en Salcedo, como dijimos, y fueron interceptadas por un grupo de agentes, fueron golpeadas brutalmente, las estrangularon y las arrojaron a un barranco en el interior del jeep en el que iban y en el que fueron emboscadas para simular un accidente de tránsito. Este plan macabro de Trujillo nos habla de cómo era Trujillo, y bueno, yo los invito a escuchar otra canción,
que habla precisamente de esto, de este tema, y que se llama Recuerdos del Pasado. Adelante. Noches de miedo hay que recordar, sombras en silencio no podían hablar, bajo la tiranía de aquel dictador. Rafael Leónidas causó tanto dolor, las miraban, luchaban sin cesar, con valentía querían liberar a un pueblo oprimido sin razón, pagaron con su vida su gran corazón. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Trujillo el tirano gobernaba cruel, su mano de hierro nadie podía ver, gritos en la noche nadie escuchó, pero nuestro pueblo nunca olvidó, cada herida en la piel cicatrizó, en nuestra memoria siempre quedó de aquellos años oscuros sin perdón que nos dejó esa cruel opresión. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Trujillo el tirano gobernaba cruel, su mano de hierro nadie podía ver, gritos en la noche nadie escuchó, pero nuestro pueblo nunca olvidó, cada herida en la piel cicatrizó, en nuestra memoria siempre quedó de aquellos años oscuros sin perdón que nos dejó esa cruel opresión. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael. Trujillo el tirano gobernaba cruel, su mano de hierro nadie podía ver, gritos en la noche nadie escuchó, pero nuestro pueblo nunca olvidó. Recuerdos vienen y van, las hermanas Mirabal cuentan de su lucha fiel en tiempos de Rafael, en tiempos de Rafael. Muy interesante, che. Uy, no se te escucha, ¿eh? A ver. Ahora sí. Ahí va. Ahí está. Decía que sí, que viste que a veces recorrer un poco la historia de América, ¿no? Y de las personalidades que estuvieron allí, nos permiten también escuchar la música de esos lugares y reconocer la existencia de tantos cantores populares, ¿no? Y de tanta música que en realidad cuenta precisamente esa historia, que para nosotros aquí en el sur a veces es desconocida, ¿verdad? Claro. En este caso, esta bachata, por ejemplo, a mí me sorprendió, ¿no? Te iba a preguntar qué géneros eran, porque... Esta es una bachata, sí. Bien. El otro más bien es una música de estilo balada, ¿verdad? Con algo de balada y con una música más coral.
que incluso no pude averiguar en este caso, en esta bachata, quiénes eran los ejecutantes, porque no figura en la carátula del disco quiénes son los que la cantan. Claro, no, porque yo sé que la bachata es algo bien popular, así que me imagino que esto debe haber llegado claramente a las masas, digamos, ¿no? Sí, seguramente que sí. Bueno, volviendo a la historia de las Mirabal, digamos que el dictador mandó a matar a las Mirabal, no solo porque ellas eran las esposas de dos dirigentes de ese movimiento 14 de junio, ¿no? De Manuel Tavares y de Leandro Guzmán, tampoco por una manifestación de machismo, ¿verdad? Porque Minerva no se hubiera interesado en la figura del dictador, sino por una razón que está relacionada con el hecho de que ellas fueron también precursoras, militantes antitrujillistas, de esa organización de izquierda llamada 14 de junio, que tenía como objetivo derrocar al tirano. Sí. Y, digamos, después de su muerte y después de también que es asesinado Trujillo, y bueno, vienen allí una serie de gobiernos, frente a un golpe de Estado, los esposos de estas dos mujeres vuelven a la lucha en la guerrilla, que también va a tener el nombre o va a recoger el nombre 14 de junio, y van a ser asesinados. Y en esa guerrilla hay una lista enorme de mujeres que participaron en distintas tareas en el movimiento 14 de junio y que obviamente tuvieron que ver seguramente con esta acción de estas mujeres, claro, que fueron pioneras en este tema. Bueno, las Mirabal las llamaban mariposas, y hay versiones, viste que en las canciones aparecen las mariposas, claro, y hay versiones de que ese nombre lo reciben en el contexto de uno de los encarcelamientos que Minerva y María Teresa sufrieron. Y otras versiones hablan de que ese fue el alias que ellas usaban en las reuniones que se hacían para discutir de política con sus compañeros de la universidad y también después en el campo. Claro. La nieta de Minerva, que es hoy en día una luchadora también en la República Dominicana, cree que ese es el nombre que en realidad le puso el pueblo dominicano y que, digamos, se lo dio sobre todo después de su asesinato, y según ella tiene que ver con las características que tenían estas mujeres. Ella dice que más allá de su lucha política, estas mujeres sostenían una vida familiar que de alguna manera era bastante cercana al mandato o a la idea que en ese momento se tenía de lo que era una mujer, es decir, claro, que tenía las dos tareas. Fueron mujeres que se casaron, que tuvieron hijos, que participaban incluso de la fe católica, y se las reconocía además como mujeres que eran, digamos, coquetas, algo refinadas, tal vez por haber nacido en una familia relativamente acomodada, y que también, digamos, les gustaba arreglarse, que tenían mucha belleza, y según la nieta, tal vez esa belleza y esa sutileza, esa especie de fragilidad junto con la valentía, es lo que hizo que el pueblo dominicano las considerara o las identificara con las mariposas, ¿no? Claro. Que también son bellas y son frágiles. Bueno, en estas mujeres se unían todas esas características propias, como decíamos, de las mujeres de ese tiempo, pero también ellas tenían todas esas cosas que las sacaban de la norma, ¿no? ¿Cómo salían de la norma? Bueno, por su participación política, por el nivel de instrucción que habían alcanzado, por la capacidad de organizar y liderar movimientos políticos, y también por la valentía y el coraje que habían demostrado o que demostraron cada vez que fueron presas y torturadas. Claro. Su hermana Dedé no paró de contar la historia de sus hermanas,
Y entonces Camila, la nieta de Minerva, que no pudo conocer a 3 de sus 4 abuelos, cuenta una anécdota que me parece importante, retomar. Ella dice: yo conocía a la Minerva que se graduó, a la que estaba en la cárcel, la que fue torturada frente a su esposo y que no dio los nombres de las personas que estaban en su núcleo revolucionario. Conocí a la que pintaba, la que bordaba, la que era una de las mujeres más bellas de su época, y era imposible ser más. Y si bien estaba la idea de superación, yo sentía una cosa irreal. La dictadura me había quitado a mi abuela 2 veces, a la real y también a la imaginaria. Pero una noche que estábamos con Dedé, ella me empezó a contar historias de Minerva. Me contó cuando compartían la cama, y cuando mi abuela, que era niña, se había encaramado en un árbol y no quería llorar, porque no podía bajar, y porque no quería que le reclamaran que se había subido a un árbol. También me contó cuando recitaba poemas, cuando caminaban hacia el pueblo. Me contó no la historia de la líder revolucionaria, ni de la que estudió Derecho, sino la de su hermana, de su amiga, del adolescente que le daban rabietas y que no le gustaba comer algunas cosas. Fue la primera vez que me hablaron de mi abuela, como la persona de carne y hueso que era, un ser vivo y no un fantasma inalcanzable de coraje, pureza, valentía y entrega. Eso marcó un cambio importante para mí. Ser su nieta dejó de ser una carga. En el lugar donde fue tirado el auto, arrojado al barranco, hay una placa que recuerda el tiempo de las mariposas y dice: desde aquí, desde lo alto, volaron para siempre. Y para siempre quedaron en el recuerdo. Y así va a seguir, porque aparte son un ejemplo, ¿no? Bueno, impresionante, muchísimas gracias, como siempre, Silvia. Y bueno, acá ya estamos cumpliendo el horario, vamos a ir cerrando. Aprovechamos para agradecerle los saludos a Oscar y a Diego, nuestros compañeros, que nos envían. Queríamos destacar a Patricia Jankovic, espero estar diciéndolo bien, que nos envía un saludo desde Canadá, desde Toronto, así que qué loco, ¿no? Que nos estén escuchando desde allá. Sí. Es increíble, ¿no? A pesar de que uno está acostumbrado a tecnología, pero así todo se sigue sorprendiendo. Y además de que le mandamos un gran saludo una vez más a Daniel, esperando que se recupere pronto, aprovecho para mandarle un saludo grande a nuestra querida compañera Marta Benítez, que sabemos que está haciendo un gran esfuerzo con el estudio y viene teniendo resultados positivos, me enteré hoy, así que bueno, le mandamos una enorme felicitación. Así que bueno, les mandamos un saludo para todos y a todas que han estado hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo lunes. Buena semana. Dale.